Me gusta la forma en la que te desenvuelves, Hunter. El Doctor Strange eligió muy bien a qué ser sobrenatural resucitar para cazar demonios. Soy Carol Danvers, pero puedes llamarme Capitana Marvel. Es broma, con Carol basta. Era por hacer un favor al equipo de RRPP de los Vengadores. Mira, dar un par de vueltas por la cúpula mágica del vampiro me llama mucho, pero tenemos peces más grandes que pescar. Bueno, no tan grandes como ese monstruo descomunal e invulnerable de las alcantarillas que se ha tragado el santuario. Toda cerradura tiene su llave. Cierto, aunque un monstruo demoníaco alienígena antropófago se ha comido la nuestra, pero eso me ha hecho pensar. Strange, Cuidadora y el resto de la cuadrilla pueden intentar hacer magia para traspasar ese escudo cuanto quieran. Si en mis días de piloto aprendí algo, es que a veces tienes que probar otro enfoque. Como Hydra, tienen que saber cómo entrar. Steve siempre dice que no les va mucho lo de hablar, pero yo, mira por dónde, puedo ser bastante persuasiva cuando hace falta. ¿Hasta dónde estás dispuesta a llegar, capitana? Digamos que estoy dispuesta a desatar el poder de un agujero blanco de singularidad cuántica sobre ellos si hace falta. ¿El poder de qué? Ya verás. Reúnete conmigo en la sala de guerra cuando termines aquí. Hay algunas cosas que deberíamos hablar. Ah, y Hunter, la vida te da la bienvenida. Hunter. Últimamente no hay nada seguro, pero estas lecturas son demasiado claras como para ignorarlas. La señal Gamma... La señal Gamma está totalmente invertida. Los núcleos hija están siendo reabsorbidos por los núcleos padre. Pero es imposible. Si la señal gamma del santuario es tan única, Bruce, ¿no podríamos simplemente...? Perdón, la culpa la tienen los gremlins come cables. Usa luz solar y evita el agua, sea como sea. ¿Cómo? ¿Hablas en serio? Deberíamos poder rastrear la nueva señal gamma hasta su origen, ¿verdad? Lo haría yo misma, pero parece que hoy tenemos problemillas técnicos. Vale. La vieja central está lista para moler los datos como si fueran café. ¿Qué es eso de una central? CENTRAL. Computadora encriptadora, neutralizadora y ya lo pensaré luego. Enviando coordenadas. Espero que a tus gremlins les guste la espectroscopia gamma. Está un poco gruñón desde lo de, ya sabes, el problemilla con el grandullón verde. Te he oído. ¿Banner no se convierte en Hulk? No sé si debería asustarme o aliviarme. Pues ya somos dos. Venga, eso nos pasa a todos. Bueno, vale, a todos no. Bien hecho, Bruce. Conozco el lugar. Un almacén abandonado. Está en la zona de los malos. Eso me encanta. ¿Alguien se apunta a visitarlo? Desde luego. Ah, ¿lo veis? Da gusto con este equipo. Buscadme cuando acabéis. Una tecnología de varios millones de dólares y va ella y le da una patada. Hace poco la Asociación para la Restauración del Desarrollo de Hudson Yards compró toda esta manzana. A ver, gabardina, gafas de sol por la noche, taciturno. Algo me dice que estás acostumbrado a asaltar por esta zona en particular.
Las señales gamma y los isótopos inestables no forman parte de mis campos de especialidad. Así que contactaremos con el Dr. Banner a través de la Torre de los Vengadores cuando hayas llegado al otro lado. Hay que quitar de este sitio la etiqueta abandonado. ¿Ves esto, Bruce? Hay cosas muy raras aquí abajo. Johann Feinhoff. Ese vendido. Le creía muerto. Bueno, más bien deseaba que hubiera muerto. Ahora se hace llamar Faustus. El científico loco oficial de Hydra. No solo de Hydra. De Lilith. Esas cajas de ahí emanan magia. Puedo sentirla. ¿Sí? ¿Y la radiación gamma qué? ¿También la sientes? Porque ahí hay tecnología de Hydra con un aspecto diabólico. Rayos, gamma y magia. Nos va a hacer falta tu cerebro de científico, Bruce. Abordemos la situación con cuidado. Combinar esas energías puede tener resultados explosivos. Sed precisos y cautos. Entrad en sigilo. Sí, no me va el sigilo. Matadlos. Siempre he pensado que Faustus era un chiflado, pero su base científica debe de ser sólida. De lo contrario, el dispositivo habría explotado tras el numerito que has montado, Carol. Lo aprendí de ti, Bruce. Ahí te has lucido. ¡Vamos! Interesante. Has tenido tu oportunidad de escapar. Me gusta ese truco. ¡No fallaremos! Pero, ¿cuántas veces van? Vale. Me vendrá bien practicar. Nunca me ha convencido demasiado eso de la ciencia tras la magia, pero estos datos son difíciles de ignorar. Hay más cosas en el cielo y en la tierra, Horacio. Sabes que estás hablando con un vampiro, un híbrido alienígena y una leyenda cazademonios resucitada, ¿no? Escoria de Hydra.
Eso nunca lo había visto. Ya era hora. Diles quién te envió. ¡Por madre! Son sus amigos. Es posible que de algún modo haya conseguido estabilizar la tasa de desintegración dentro de las propias partículas. Como si no iba a conseguir un rendimiento tan alto. No lo sé, Bruce, pero se lo preguntaré en cuanto hayamos terminado de darles una paliza a los malos. ¡Allá vamos! Ha sido increíble. ¡Allá vamos! Tú te lo has buscado. Me siento genial. A reagruparse en la posición Tango. No creo que tengas agallas para esto. Quizá deberíamos estudiar el dispositivo de Faustus con más detenimiento. Si no te importa, Carol, preferiría que tú y tus amigos sobrenaturales no lo... ¿Destrozáramos? Sí. No anexéis el hub. ¡Observa! Venga, a bombear sangre. ¡Qué guapo soy! ¡Y qué bien me siento! Ha llegado tu hora. Eras demasiado débil para esta batalla. ¡Ya! ¡Vamos! ¡Rápido! ¡Vamos, vamos! La ocasión perfecta e ideal para probar el dispositivo de madre.
conste, Bruce, yo no he roto ese trasto. Tomo nota. Quizá podrías redirigir toda esa energía hacia los nuevos adversarios y el misterioso cargamento con el que intentan escapar. Esto no llevará mucho rato. Ya empiezo a recordar. Creo que sería más barato que os sustituyeran por robots. Seguro que Tony le hace descuento a Faustus. Vi una jugada así una vez hace siglos. No hay problema. Tiene la situación bajo control. Están intentando agotarme. Unidades de apoyo en marcha. Madre, protégenos. El análisis preliminar de la explosión confirma niveles altos de gamma y varias energías desconocidas. Desconocidas para ti. No debemos dejar que Hydra se escape con esto. Contempla el don de la luz. Lo necesitaba. ¡No cierres los ojos! No te toque las narices. Nunca nos rendimos. Me he descentrado. A ver qué tal aguantas.
Por decirlo claro, no podremos recrear el experimento de Faustus ni rastrear posibles señales gamma de variación en el futuro sin tener como referencia una muestra de resonancia del catalizador oculto inicial. Entiendo. A parar el camión. Una cosa menos de la que preocuparse. Quedan unas 16.342 más. Sugiero empezar por las fuerzas de Hydra que queden en las inmediaciones. No pueden igualar tu fuerza. Tú, esto se va a poner interesante. ¡Por madre! ¡Iremos todos! ¡Hora de lucirme! Estos retrasos pueden ser bastante frustrantes, exasperantes incluso. Lanzando el camioncito a la luna. No te preocupes, Bruce. Tengo un par de pantalones morados. Dejadnos algo para los demás. Anda, así es como funciona. ¡Perdemos terreno! Puede que necesite ayuda. Tienes que enseñarme a hacer eso. Tu destino está escrito. Tu madre te ha abandonado. ¡Lo logramos! ¿Qué es esta cosa? Una caja de los malos, llena de cosas de malos. Conozco esos símbolos de la época de la primera caza. Este glifo significa barrera. Este otro, todopoderosa. Y estos otros, dioses y demonios. Así que una caja siniestra. Muy siniestra. Diseñada para contener magia poderosa. Mucho cuidado. Entendido. No crucéis los rayos. Eso nunca. Nos llevaremos esta cosa a la abadía para verla bien.
Lo has hecho muy bien, joven. A mí no me hidrebombardearon hasta mi 10ª salida con los Vengadores. Joven, sabes que esta joven persona te saca al menos 3 siglos, ¿verdad? Pues entonces vas a tardar en ponerte al día. Ok. Torneo de la abadía. Esta noche. ¿Estás seguro? El último acabó en bronca. Los espíritus de venganza eternos se toman las faltas técnicas muy en serio. Y más en el último cuarto. Ni hablar. Esta noche toca ver peli. Todas las noches toca ver peli. Exacto. Salir gratis de la cárcel, ¿eh? ¿Quién inventó este juego? ¿Wilson Fisk? Aunque aparcar sea gratis, no lo es en Manhattan. Ya sabes lo que dicen. Mucho trabajo y poco ocio. Así fue como acabamos con Ultron. Vamos. Distráete. Tengo que descansar. Otro día. Veamos. ¿Cómo funcionaba esto? Bien, respondiste. Cuesta buscar nuevas formas de decir abre la puerta por aquí. Y pese a lo que diga Robin, no creo que el báculo de uno hable élfico. Magia de sangre. Bonita habitación, espaciosa. Oh, ¿es la cama de Charlie? Sí. Mira, si piensas soltarme un discursito solemne del código del guerrero, te aviso que soy inmune. Pregunta a Blade Magic. Por lo que acabo de ver ahí fuera, ese entrenamiento para ser un arma viviente que te hizo sufrir cuidadora te ha dejado fatal. Tenemos mucho trabajo. ¿Trabajo? Sí, hablar con gente, hacer amigos, cosas de humanos. O de cuasi humanos. Somos los Midnight Suns. Tú también. Nico, me han hidrabombardeado. Necesito descansar. Yo también. He tenido pesadillas todas las noches. No dejo de ver a Wanda. Ella... Da igual. Ahora te veo fuera. Sí, voy a preparar palomitas y tú eliges la peli. Y quizás solo estemos tú y yo. Los demás han salido buscando aire fresco. Habría que poner un ventilador sobre esa forja. O abrir el cofre de los antiguos inviernos un rato. Estoy empezando a pensar que... Algo me dice que no tienes ninguna película favorita. Bueno, podemos empezar con una de las mías.
Sé que toda esta situación tiene que ser una mierda para ti. No solo el rollo de que te resuciten para cumplir tu destino. Entiendo por qué te costará enfrentarte a Lilith. Yo tenía 15 años cuando descubrí que mi madre era una mala malísima. ¿Tuviste el apoyo de tu padre cuando te enteraste? También era maligno. Es una larga historia, muy melodramática. Había un dinosaurio guay. Ya te lo contaré. Mira, me alegro de que mi madre ya no esté. Pero sí, a veces me gustaría volver a oír su voz. Algunos días daría lo que fuera por conseguirlo. Me hace detestarla aún más. No sabía que cargabas con un dolor así. Aprendí a enterrarlo. ¿Crees que puedo pagar a un psicólogo con mi sueldo de superheroína? Estoy de broma. Nadie nos paga por esto. Dejemos lo de nuestras madres chungas. Te has perdido décadas de buenas películas. Es mi solemne deber ponerle remedio con los mejores ejemplos que pueda conseguir. Lo primero que debes saber es que el maletín que brilla es una metáfora. ¿Podemos repetirlo? ¿Y qué te ha parecido la película? He entendido más de lo que esperaba. ¿Cómo? Si llevabas 3 siglos en la tumba. Creo que no estaba muerto, no del todo. Recuerdo un profundo letargo, no el vacío. Era un sueño. ¿Qué soñabas? De todo. Este mundo me resulta familiar en su mayoría. Lo conozco por mis sueños. Eso no da mal rollo ni nada. Pero entonces, ¿lo sabes todo? No, a ver, piénsalo así. Sé lo que es un coche, pero no tengo ni idea de cómo se conduce. Estás al día, pero no eres omnisciente. Entonces, supongo que no sabes mucho de mí. Solo lo que me contaste antes. Puedes preguntarme lo que quieras, como qué es el báculo de uno o quiénes eran los Runaways. Tengo algunas preguntas sobre tu báculo. Claro. Empecemos por lo básico. El báculo de uno interpreta una palabra o frase como si fuera un hechizo, pero solo lo puede lanzar una vez, sin repeticiones. Si cada efecto mágico es único, ¿no te preocupa quedarte sin palabras? La verdad es que no. Solo uso el poder del báculo cuando realmente lo necesito. Suelo tirar de medios más corrientes. Ya sabes, magia. Tenía preguntas sobre tu antiguo equipo. ¿Los Runaways? Cuéntame. ¿Quién estaba en el equipo? Al principio, Chase, con sus cosas de científico loco. Molly, nuestra poderosa pequeñaja. Carolina, un encanto que funciona con energía solar. Ger tenía un vínculo telepático con Compasión, un Deinonychus del siglo 87 creado mediante ingeniería genética. Yo me encargaba de la magia de sangre, aunque no la entendía del todo. ¿Y Alex? Bueno, no hablamos sobre Alex. ¿Erais héroes que formaron piña? No, éramos chavales corrientes. Nos veíamos una vez al año cuando nuestros padres quedaban para recordar viejos tiempos. Luego descubrimos 2 cosas muy perturbadoras. La primera. Nuestros padres eran supervillanos que sacrificaban niños a dioses malvados. La segunda, cada uno de nosotros tenía un poderoso derecho de nacimiento. Nuestros padres querían que siguiéramos sus pasos. ¿Y qué hicisteis? Huimos, pero nos dimos cuenta de que nosotros 6 éramos los únicos capaces de detener a nuestros padres y a sus dioses oscuros. Nos enfrentamos a ellos e impedimos que destruyeran la realidad que conocemos. Lo típico que hacen los chavales. ¿Dónde están tus amigos ahora?
Molly va a la Academia para Jóvenes Dotados de Xavier. Carolina abandonó la Tierra y se casó con un noble extraterrestre. Y Gert no sobrevivió. Cuando falleció Gert, Chase y yo nos peleamos. Lo último que escuché es que vive con compasión en la casa de su familia en Los Ángeles. En cuanto a Alex, eligió bando y no era el mismo que el nuestro. Murió con nuestros padres. Debería ir yéndome. Justo a tiempo. Parece que Cuidadora quiere hablar contigo. Y yo debería irme a dormir. Hay que ver cómo se pasa el tiempo. Me alegra ver que usas tu tiempo libre para hacer algo productivo. Parece que estás familiarizándote con todo esto. ¿Quizá también hagas nuevos amigos? Tenía intención de descansar un poco, pero... Todo avanza frenéticamente. A este paso, esta tarde, estaré aterrizando un reactor en la azotea con el señor Stark. No es exactamente como en los viejos tiempos. Recuerdo muchas noches sin dormir y muchos días bañados en sangre. Siempre a la caza. Eso te lo reconozco. Pero hubo momentos de entonces que no cambiaría por nada. Junto contigo y... Agatha. ¿Dónde está Agatha? Lo siento. Tendríamos que haber hablado de esto mucho antes. Pero deberías saber que... Agatha... ya no está con nosotros. ¿Qué? Eso es imposible. Ella era tan... ¿Fiera? ¿Indomable? O quizá buena hasta decir basta. Con su poder, ¿cómo es posible que se nos haya ido? Agatha confió en la persona equivocada. Agatha murió en un accidente provocado por su protegida, Wanda Maximoff, la bruja escarlata. Era la nueva recluta de los Midnight Suns y una gran hechicera por derecho propio. Quizá la más poderosa que habíamos visto Agatha y yo. Las habilidades de Wanda crecían. Demasiado rápido para mi gusto. Agatha estaba decidida a ayudarla a controlarlas. Intenté advertirla, pero no quiso escuchar. Y pasó algo. Sin duda, un accidente, pero... Agatha murió. Sí, incinerada en un instante. No queda ni ceniza por la que recordarla. Los demás quedaron desolados, igual que yo. Pero también vi el peligro, la amenaza de que los poderes de Wanda no tuvieran control. Así que hice lo que era necesario. Mandé fuera a Wanda, al Sancta Sanctorum, a estudiar con el Doctor Strange. Sé que los demás siguen albergando un gran resentimiento hacia mí por ello. Los poderes de Wanda estaban tan descontrolados que costaron una vida. Tu decisión quizás salvó a otros, si no toda la abadía. Me gusta creer eso. Sobre todo dada su situación actual. Wanda, Agatha. Parece que ahora hemos perdido a las dos. Hice aparecer un pequeño altar en memoria de Agatha dentro del recinto con la esperanza de encontrar solaz, un modo de pasar página. Deberías presentarle tus respetos. Quizá encuentres lo que yo no pude. Buenas noches, Hunter.
Agatha. Siempre has tenido unos ojos increíbles, Hunter. Igual que tu madre. Quizá por eso irás primero. ¿Primero? A tu comunión con los espíritus, claro. ¿Es algún tipo de truco? Porque no me hace gracia. Ah, no es ningún truco, cielo. Simplemente eres la primera persona que me ve. Ya habrás oído que tuve ciertos problemas con mi esencia corpórea. En realidad lo encuentro muy liberador. Estás muerta. Siempre yendo directamente al grano. Así es mi Hunter. Pareces extrañamente cómoda con todo esto. Tras 1000 años de vida, aprendes a tomártelo todo con calma, hasta la muerte. ¿Y qué has estado haciendo todo este tiempo? Reúnete conmigo junto a la cueva de allí. Ya sabes cuál. ¿La puerta de sangre? Cuidadora siempre me dijo que me alejara de ese sitio. Creo que podemos destapar unos cuantos secretos más. ¿Qué es lo peor que puede pasar? Este portal de apariencia siniestra se conoce como la Puerta de Sangre, y de nosotros solo tú puedes atravesarlo. ¿Puerta de sangre? ¿Es obra de Cuidadora? Sí, Sara se ha vuelto un poco sobreprotectora tras el accidente con Wanda. Para ella ya es costumbre. Lo he notado. Lo que te aguarda está pensado para ti, tanto como lo estuvo para ella. Siempre y cuando aceptes el desafío, claro. Sabes que sí. Claro que lo sé. Pero tenía que preguntar. Ciertamente siniestro.
¿verdad? Hubo un tiempo en que la estirpe se reunía en estas salas celestiales para demostrar su valía. Esta arena pertenecía a una diosa que solía favorecer a Sara, Ostur. Sara, cuidadora, ¿estuvo aquí? Conseguir algo en esta vida nunca es fácil. Los dioses antiguos creían que sus descendientes debían ganarse sus bendiciones. Por eso crearon estas pruebas. ¿Pruebas? ¿Cómo no? Todo este reino existe por ese mismo motivo. Juicio por combate, sin interferencia externa. Y este es mi desafío. Sí, pero creo que he encontrado un resquicio que ellos nunca se plantearon. Invoca a tu amiga de 4 patas. ¿A Charlie? Los dioses antiguos son responsables de muchas creaciones asombrosas, incluyendo tu fiel compañera. Creo que hasta ellos se olvidan. Suerte, cariño. Como la diosa del orden y el equilibrio, Ostur era conocida por impartir justicia. Será una pelea justa, o al menos lo que ella entiende como tal. Eras demasiado débil para esta batalla. Tu madre te ha abandonado. Oye mi llamada. Destino está escrito. Los siervos de Lilith caen de nuevo. Comparados con nuestra chica, estos sabuesos infernales no son más que bestias descerebradas. No dudes en atacar, porque ellos no lo harán. No pueden igualar tu fuerza. Buena chica, Charlie. Ah, y tú también, Hunter. Habéis terminado esta prueba, pero no os preocupéis, los otros dioses aguardan.
El temor que le inspiraba este sitio a Sara no era infundado, pero es tu derecho de nacimiento y creo que tras todo lo que has sufrido podrás controlarlo. Aparte de ella, de ti y de tu madre, no queda nadie de vuestra especie, la estirpe. Vuestro linaje sigue una línea continua hasta los mismos dioses antiguos. Y si los llamases, puede que descubrieras que realmente te escuchan. No harán milagros por ti, pero sus bendiciones pueden resultar muy útiles en las circunstancias adecuadas. ¿Por qué no le pides a la diosa Oshtur que te ayude a librarte de esa barrera de allí? Bendiciones de la diosa. Aún después de todo este tiempo, sigue tan hermosa como la primera vez que la vi. Resulta difícil creer que Lilith y Cuidadora lograran traer todo esto desde Transia. Por supuesto, no fue una coincidencia que acabasen tan cerca de Salem. Esta zona es especialmente afín a las fuerzas mágicas. Aquí la influencia de los dioses antiguos estaba muy presente. Y también por eso nuestro santuario ha seguido siendo inexpugnable durante siglos. Ahora estoy parloteando como una vieja hechicera suprema. ¿Por qué no vienes a verme a la biblioteca mañana por la noche? Y prefiero que mantengamos esto entre tú y yo por ahora. Me temo que Sara, Cuidadora, aún no está preparada para verme. Buenas noches, Hunter. ¿Esta cosa está encendida? Hunter, por favor, dirígete a la forja cuanto antes. Repito, Hunter, a la forja. Gracias. Y... ¿corto? ¿Qué es esto? Qué peculiar. Hunter, justo a tiempo. Su real rareza y yo pensábamos qué hacer con esa caja de regalo de Hydra que has encontrado. Ah, sí. ¿La extraña caja? La misma.
Aunque está lejos de ser un simple recipiente, os lo aseguro. Detecto emanaciones muy poderosas en su interior. Si esto indica lo que busca Hydra, me temo que corremos grave peligro. Mi oferta sigue en pie. Puedo ponerlo en órbita y destruirlo ahí. Para estar seguros. O podríamos abrirla, Tony, y tal vez usar en nuestro provecho las energías místicas que percibo dentro. ¿Podríamos? Habla por ti. Los sueros gamma verdes son otra cosa. No pienso abrir cajas con momias malditas. No tienes por qué hacerlo. Hunter, si me permites. Será tu segundo funeral. Intrigante. Hola, Hunter. No vale mirar. Tengo algunas mejoras para ti recién salidas del horno. O de la forja. Creo que Charlie ha plantado un bucle calentito en el pasillo. Eso sí que es el Nos vemos, Hunter. No sé qué artefacto contiene, pero mejor. Si Hydra se ha propuesto obtener artilugios místicos, nuestra situación es ciertamente nefasta. Debemos hallar el modo de cambiar las tornas. ¿Y crees que lo lograrás con lo que sea que haya en el recipiente? Tony posee una de las mentes científicas más asombrosas que he visto. Y, naturalmente, mi conocimiento de las artes místicas es inigualable. No me cabe duda de que lograremos investigar lo que hallemos ahí dentro y de que sabremos usarlo a nuestro favor. Pero me pregunto qué puede ser. Espero que ambos podáis crear algo poderoso. Quiero detener a Lilith de manera rápida y decisiva. Como he dicho, seguro que nos ayudará. Solo debo convencer a Tony de que deje a un lado su ego. Le incomoda la naturaleza esotérica de lo arcano. Eso puede ser problemático. Dejando de lado las excentricidades de Tony, sé que podéis hacerlo. Ahora mismo, con el santuario fuera de mi alcance, estoy luchando con una mano atada a la espalda. Metafóricamente hablando, claro. Si encuentro objetos que investigar, podré dar a los Midnight Suns toda la ventaja posible sobre Lilith y sus discípulos. Me muero de ganas por ver qué se os ocurre. Yo también, Hunter, pero toda esta charla quedará en nada a no ser que podamos abrir ese recipiente y estudiar lo que hay dentro. Aproxímate al yunque, Hunter. No hay tiempo que perder. ¿Qué me traes hoy? Es una suerte. Dudo que vaya a plantearme dificultad alguna. ¡Por el venerable Hogoth! No puedo creerlo. ¿Qué? ¿Es peor de lo que pensabas? No, es algo completamente inesperado. Es la daga de la eternidad. Ocupó un lugar de honor en mi dormitorio durante años. Asaltar el Sancta Sanctorum no es como robar en una casa. Estos bárbaros no tienen ni idea de lo que se han llevado. O puede que sí. Quizá estos artefactos fueran justo lo que Faustus y mi madre buscaban desde el principio. Un pensamiento angustioso.
Si tenían mi daga, quién sabe qué otras de mis posesiones habrán pasado por sus codiciosos dedos. El cubo de la carencia, la lágrima de Profia y lo más preocupante de todo... ¿Tu cepillo de dientes? En fin, ya decía yo que esta mañana el aliento te olía a café. ¡Ah, Tony! Lo siento, Doc tiene razón. Me bebí 3 vasos de agua bendita solo para cruzar la puerta del santuario. Ese sitio es como la sede de las chungueces sobrenaturales. Hay que poner fin a este caos, y pronto. Creo que Carol ya trabaja en ello. Por fin. Ahora que el artefacto ha sido devuelto a su legítimo propietario, veremos si podemos hacer uso de las fuerzas místicas que contiene. Había bastantes de estos en cierto momento histórico. Oye, Hunter, ¿tienes un momento? ¿Empezamos? Creo que tenemos algo para cada uno. Tú a lo tuyo. Anda, hola. Tienes muy buen aspecto para alguien a quien acaban de desenterrar. En los últimos días, has estado aquí abajo más tiempo que yo desde que llegué. La forja es un pasote, pero la criatura atrapada dentro hace que mi propio demonio interior se cabree. A todo esto, hay algo que deberías saber sobre mí. ¿Tienes un vínculo con un espíritu de venganza? ¡Hola, flipa, tío! ¿Cómo lo sabías? No eres el primer espíritu de venganza que se une a los Midnight Suns. Luché codo con otro hace solo... hace 300 años. Madre mía. A veces, cuando tengo muchas mierdas que solucionar, me gusta moverme un poco. ¿Y si vamos al patio a entrenar un rato? Chispas tiene muchas ganas de conocerte. ¿Chispas? Es el nombre que le puse a mi espíritu de venganza. Su verdadero nombre es lo típico que verías escrito en unos platillos, pero con 12 diéresis. Además, a Chispas no le dejan estar dentro desde el incidente con el sofá sumerio de cuidadora. Será un honor entrenar con un espíritu de venganza. Ahora sí que está emocionado. No creí que fuera capaz de tal entusiasmo. Venga, vamos al lío. Le diré a Blade que lo prepare todo. No tardo nada. Yo voy yendo al patio. ¿Cómo sabré si ya te has intercambiado con Chispas? Es el tío del cráneo de metal llameante y las cadenas del infierno. Es fácil de reconocer. Buenos días, Hunter.
¿Todo listo para la chamusquina? Te hablo de entrenar, con Ghost Rider. Los espíritus de venganza se... Ha llegado la hora del castigo. ¿Te gusta jugar con fuego, Quizá debería ser tú el espíritu. Hunter, dirígete a la sala de guerra. Tenemos una misión. ¿Me has llamado, capitana? Ya te lo he dicho, basta con Carol, pero sí, así es. Ahora que Tony por fin empieza a arreglar su problemita con los gremlins, he conseguido dar buen uso a Central. Tengo una pista sobre unas operaciones de Hydra con muy mala pinta en la ciudad, pero debemos actuar rápido si queremos interceptarlas a tiempo. Entonces, en marcha. Eso mismo pienso yo, pero hay un problema. Parece que hemos perdido a nuestra portera, Magik. ¿Perdido? Bueno, le conté lo de la misión. Dijo algo que solo puedo interpretar como una palabrota en ruso y desapareció. Literalmente. Y sin Magik. No hay pasaje a Nueva York. Ni a ninguna parte ya puestos. Ahora ves mi problema. No te preocupes, capitana. La encontraré y le comunicaré lo que necesita el equipo. Esa era la iniciativa Hielo Rojo que esperaba ver hoy de alguien cuyo destino es salvar a la humanidad. Pero mejor date prisa. No sé cuánto tiempo seguirá Hydra en su posición actual. Entonces me apresuraré. Sí. Apresúrate todo lo que puedas, Hunter. Saludos. Fascinante. Por casualidad no sabrás dónde puedo encontrar a Magik. Claro, mira a tu alrededor. Su huella está por toda la abadía. No puedes hacer nada sin tropezar con un hechizo o una maldición de esa chica. Vale, gracias, Tony. Doctor, ¿has visto a Magik por casualidad? Me sorprende que me lo preguntes a mí. Igual estoy un poco susceptible, pero me da la impresión de que no le caigo muy bien. Sospecho que tiene algo que ver con la pérdida de Wanda. Siento no poder ayudarte más. Nico, ¿sabes dónde está Magik? La necesito. Déjame adivinar. ¿Para abrir otro portal? Está empezando a hartarse de ser la única por aquí que puede hacerlo. Tampoco la culpo. Esto es importante, Nico. ¿Dónde está? No estoy segura, pero sé que estaba buscando el grimorio de Wanda. Echa un ojo en su habitación. Gracias por tu ayuda. Vaya, hola, Hunter. Esta era la habitación de la bruja escarlata, ¿no? Wanda. Es la habitación de Wanda. A ver si lo adivino. Vas a pedirme que haga lo único por lo que se me valora aquí. Abrir un dichoso portal. Pues ahora mismo estoy ocupada. Vuelve más tarde. Ese no es un libro corriente. Lo noto desde aquí. Aquí no hay nada corriente, y menos esto.
Es el primer grimorio de Wanda. Se lo dio a Agatha cuando le estaba enseñando brujería y las artes oscuras. Intentaba ayudarla a controlar sus poderes. Nunca me dejó leerlo, así que lo hago ahora. Nada bueno puede salir de un libro así. Créeme. ¡Qué gracia! Hablas como Wanda. Ella temía su poder. Casi puedo oírla regañarme por invadir su privacidad, pero he hecho cosas peores que rebuscar entre las pertenencias de alguien. Mucho peores. Igual que tú. Comprendo su situación. Sé lo que es encontrarse cara a cara con la maldad más pura, que te arrastren a una dimensión infernal que abrasa tu alma hasta volverla negra. Tu corazón se llena de hollín hasta apagar todo lo que brilla en tu interior, hasta que no eres más que un oscuro montón de humo y ceniza. No puedo dejar que eso le pase a ella. La encontraremos. Lo presiento. ¿Y quién va a encontrarla? ¿Cuidadora? ¿Los Vengadores? No intentes engañarme con tu falsa empatía, Hunter. Sé que Cuidadora no invertirá recursos en encontrarla. Illyana, tú abre el portal. Eres como los Vengadores. No hacéis más que exigir. Esperáis demasiado. Vale, te abriré el maldito portal. En momentos como este, desearía que hubiese otra persona capaz de abrir agujeros en el espacio-tiempo. Tal vez el Doctor Strange debería pasar menos tiempo jugando con Tony Stark en la forja y centrarse más en su magia. Da igual. Estaré allí cuando sea el momento, Hunter. Adiós. Ahí fuera, suelo improvisar. Has encontrado a nuestra portera, ¿no? Pues deja que te explique la situación. Cuando Hydra no está ocupada intentando destruir el mundo, dedica gran parte de su tiempo libre a aterrorizar a los ciudadanos de Nueva York mediante operaciones de poca monta. Es algo bastante rutinario para los héroes hoy en día y en el peor de los casos le sacamos información en el proceso. ¿Por qué no echas un vistazo a la mesa espejo para ver qué tenemos entre manos?